Continuamos con Saber y Sabor. Para los que recién se enganchan en nuestro programa, estamos con el agrimensor Segura, con el ingeniero Laconi. Vamos a tratar de abordar el tema de la obra pública en Salta. ¿Cuál es el problema que tienen las empresas constructoras en Salta? Y además, cuando yo hice la editorial del programa, planteé esta disyuntiva que hay entre algunos empresarios industriales que piensan, que estuvieron en este programa, que los empresarios que tuvieron en forma confesa, digamos, en un delito de coima, tienen que castigar a las empresas y no seguir, o tienen que no castigar a las empresas y las empresas sigan, paguen una multa y sigan trabajando con la obra. ¿Se entiende la pregunta? Sí, bueno, te quiero aclarar. ¿Y cuál es el dejo estas dos preguntas flotando para que la aborden ustedes. ¿Y cuáles son los problemas que ustedes, si es que los tienen, los problemas que están abordando ustedes desde hace años en la obra pública? Sobre ese tema, yo tengo que hacer un poco de historia. La gente esta de la Cámara Argentina de la Construcción, del cual yo nunca fui socio, ¿no? Los vialeros, digamos así, desde la época de Menem, cuando ganan las elecciones, pusieron mucha plata para que Menem gane a Cafiero, porque en realidad fue más dura la lucha electoral contra Cafiero de Menem que ganarle a Angeló. Entonces, ¿qué hizo la gente de Menem cuando fue presidente? A través del ministro de la Producción, Dromi, le dio ¿cómo se llama? Los peajes. Son 15, 20 empresas vialeras que pertenecen a la Cámara Argentina de la Construcción. Le devolvió con creces los peajes que duraron los 12 años que fue el mandato de Carlos Menem. Después aparece Kirchner. Y con la misma banda de bandoleros de esto, hace negocios con Devido. ¿Quién es el asesor de Devido? Dromi otra vez. Entonces ahí digamos, el aporte que hacía la empresa no eran del 15, sino del 15%. Y son las mismas empresas, Cartelones, Rogio, Vialco, todos son los mismos, la misma historia. Y ahora ganan los PPP, los famosos PPP, no sé si vos sabés, que son esas rutas viales que hay que mejorar ahora, que se las repartieron. Está en la misma banda de esto y ahora aparece Dietrich. Es un negocio de 12 a 15 mil millones de dólares, que es deuda pública, que la vamos a tener que pagar nosotros. Entonces yo veo que es como cuando yo me llamo Juan Carlos Segura, mi DNI es tal. Entonces yo cometo un delito, yo tengo que pagarlo. Y estas empresas fueron confesas de los delitos que cometieron. Y tienen su quit. En eso yo concuerdo con la opinión de los industriales. La que comete el delito es la empresa, no es el dueño de la empresa, porque mucha gente es hoy al en revés. día... Los industriales que estuvieron acá piensan al revés. Piensa que el que comete el delito es la empresa. Dicen, es el empresario que confesó. No. Libérenle a la empresa y que siga trabajando, estoy en que los accionistas no tienen la culpa y los empleados tampoco. Esa es la postura. La mía es que el tipo que comete el delito, la persona jurídica que comete el delito tiene su quit. No es el propietario de la empresa. Entonces esa empresa no puede ser contratista del Estado de acuerdo a la ley que reglamenta el registro de constructores de obra pública de la Nación. Ahora, ¿judicialmente está complicada la empresa o está complicado el hombre que confiesa? Para mí tiene que ser la empresa. Coincido. Porque es la empresa la que comete el delito. Es la empresa la que cobró, es la empresa que hizo la factura trucha para lavar dinero. Es una persona jurídica. Es un ente ideal. Es una persona el jurídica. CEO, digamos, el que opera. Es claro, el dueño puede ser cualquier cosa. Ahora resulta que se va el dueño, renuncia, lo deja el hijo y la empresa puede seguir contratando. No es justo. No es justo. No es justo. Entonces yo te cuento que ahora la aflicción de Dietrich es salvar a esa empresa, porque según él va a generar mucha mano de obra. Yo te decía anteriormente que la mano de obra de una obra vial es el 20%. Entonces, ¿cuál es el apuro de él para cerrar este negocio? Los bancos ahora de afuera no quieren dar... ¿Qué es el 20%? No entendí, perdón. El 20% de la mano de obra que ocupa en una obra vial. En una obra de arquitectura se toma el 50% de mano de obra. Perfecto. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el apuro de Dietrich para renegociar este contrato? Los bancos que estaban atrás de estas empresas por PPP no quieren prestarle plata, porque tienen razón. Entonces Dietrich va a sacar un fideicomiso de 300 millones de dólares para financiar esto. Entonces es sospechoso. ¿Por qué?
quieren cerrar este negocio de 12 a 15 mil millones de dólares. Porque estos no son de la Legión de María tampoco, ¿me entendés? Entonces tienen que cerrar el negocio. No habrá retorno como en la época del kirchnerismo del 20 o el 30%, pero algún retorno veo yo, y lo vuelo al retorno, porque no puedo creer que sea tan insistente en cerrar esta operación. Más ahora con esta tasa del 40%, el 60%, y el dólar a ese nivel que ha llegado, es deuda pública que al final, de acá a 15, 20 años, Es no la vamos a tener tasa que pagar más alta nosotros. del mundo. Del mundo. Y esta gente hay que suspenderla, esta empresa hay que suspenderla. si Hay no- empresas viales que son honestas. Usted me queda 10. Y de Elena esa. Pero además que sería, primero y principal, no creo que un CEO haga un acto de este tipo sin que lo sepan los accionistas. Pero totalmente. Segundo, no creo que alguien sea obligado a hacer esto y entonces pienso sí que toda la empresa sabe bien de qué se trata. Y número dos, sería también bastante sencillo nombrar a alguien para que se encargue de eso con tal, después va a ir... Pero vos estás de No sé acuerdo si que alguien- tiene que ser sancionada la empresa, ¿no? Absolutamente. Y claro, la empresa tiene que ser así. no puede ser una Hay persona. empresarios que sostienen que son víctimas. Porque ¿Cómo? nosotros, víctimas. Nosotros tendríamos que haber cerrado la empresa, despedir al personal y haber dejado de trabajar. No, esa es la más fácil. Si no coimeábamos. ¿Qué opinan de eso? No, yo te aviso, yo sufrí apriete en la época del kirchnerismo y no pagué coima. Y muchos de mis colegas en Salta le pasó lo mismo. ¿Me entendés? Ahora te aclaro que en la obra vial era más fácil pagar porque no tenías precio tope. En la obra de vivienda vos tenés precio tope, es imposible. Pero tener la corrección de la vivienda a través de las adjudicaciones directas que le daban a Sueños Compartidos, de la Madre Plaza de Mayo, a la Milagro Sala y al IBT. Es otro engendro que se inventó el gremio de la construcción, que en el país debe haber sacado 25.000 viviendas en forma directa. Acá en Salta, una empresa, Hilarén, hizo 5.000 casas en forma directa y se convocó, dejó un tendal. O sea que vos tenés que ¿Eso toda con la el- corrupción eso con del el tipo. IPB? ¿Eh? Sí. ¿Y Toda la quién corrupción de la licitó- vivienda. ¿Quién licitó eso? No te escucho. ¿Quién licitó eso? No, le daban en forma directa. Ya venían con el sobre de la Secretaría de la Nación. Y esa fue la corrupción de las viviendas que estaba a través de la UOCRA. ¿Me entiendes? Entonces es incomprensible todo eso. Para mí, todo eso tiene que ser investigado. Y el que sea culpable tiene que pagar, así sea la empresa. ¿Qué pasó ahí con los entes de control? Bueno, fueron No, unos fallos porque totales. yo te digo cuál es mi punto de vista. El Estado genera una serie de controles que después muchas veces el mismo Estado se ve obligado a saltear porque quieren... El Estado está tan superpoblado que de una oficina controla a la otra y la otra controla a la otra y al final nadie controla a nadie. Todos los estados están superpoblados, estamos hablando de nacional, provincial, municipal. Los estados municipales están colmados de gente donde realmente no se le encuentra una función. Entonces es bastante difícil administrar y ser correcto en el control, porque en el caso de las viviendas, todos estábamos sometidos a procesos licitatorios con precio tope. Si a vos el precio no te daba, por No X te podías razones, presentar. o no te presentabas o te presentabas con un precio menor al que vos tenías. Está claro el tema de la corrupción. Y digo, ¿en qué estado están ustedes con las obras que han realizado y los pagos? ¿Están al día, están atrasados? Todas aquellas obras que tienen provenientes con fondos nacionales están totalmente las obras paralizadas. Son las viviendas que se realizan a través del IPB y las escuelas que se licitan a través de la UCEP. Nosotros en la vivienda, por ejemplo, hemos paralizado las obras porque estábamos trabajando con precios de abril del 2016. Y en las escuelas, por ejemplo, yo ya tengo 2 o 3 escuelas paralizadas porque tengo 5 certificados sin cobrar con precios de junio del año pasado. ¿Me entendés? Entonces, las obras con fondos provinciales... Te hago una pregunta, Juan Carlos. Cuando vos te haces cargo de una obra, de empezar y terminar una obra, el atraso en los pagos es motivo de paralización de la obra contractualmente, o tenés la obligación, perdón, No. termino la pregunta, o tenés la obligación de terminar la obra y repetir después al Estado No, lo las que obras no... con fondos nacionales
algunas se legisla bajo la ley 1364 de Obras Públicas de la Nación, en la cual después de 3 certificados, vos podés paralizar la obra y cobrar los intereses correspondientes. En las obras públicas con fondos provinciales, la ley 6838 no te faculta paralizar la obra, pero sí a disminuir el ritmo de obra. Pero no se da en este caso, porque la provincia está cumpliendo, por lo menos en mi caso particular, en tiempo y forma con los pagos de la obra que yo estoy haciendo. Por ejemplo, yo estoy haciendo la usina cultural ahí en la Juramento y Belgrano, Juramento y España, y me está cumpliendo con todos los pagos. Así todo tengo que aclarar la buena voluntad de los funcionarios provinciales, llamarle el ministro de Gabinete, Yarade, Emiliano Estrada, Saravia, el ministro de Infraestructura, que seguramente bajo las órdenes que le da el gobernador, nos está dando una mano en el tema de las viviendas, ¿no? Pero no obstante... ¿Qué significa dar una mano? Que nos está pagando a cuenta de lo que nos debe la nación. Con el futuro compromiso de que su vez le van a cobrar a la nación. Yo no creo que lo cobren nunca. ¿Serio eso? Sí. Yo te digo que yo he conocido muchos funcionarios en mi vida nacionales y no he conocido gente más soberbia e incapaz que la gente del PRO. Y la verdad que se refleja ahora en lo que le está pasando al país, ¿no? También que el kirchnerismo fueron una sarta de ladrones, ¿no? Porque eran los campeones mundiales de lo que se robó todo. Pero estos son incapaces.